Venezuela. Y bueno, pues ya vamos a hacer que Agustín sea quien presente a nuestro querido maestro y nosotros ya vamos a disfrutar. Buenas noches, compañeras, compañeros. Pues tengo el honor de presentarles a quien he considerado yo también mi maestro dentro de las luchas sociales, dentro de todo el movimiento que hemos llevado a cabo. Él siempre ha sido muy modesto, diciendo, pues yo soy el mil usos, ¿no? Mil usos que para mí, siempre he dicho, en México decimos aprendices de todo y maestros de nada, en todo lo contrario, catedrático en todo, politólogo, historiador, arquitecto, luchador social de toda la vida, pero además siempre donde ha participado ha estado dentro de la dirección nacional y simplemente lo conocemos todos como nuestro jefe, el jefe Chema. Les presento a mi compañero Francisco González Gómez, también fue candidato en el 97 al gobierno del Distrito Federal, hizo a bien declinar en favor de Cárdenas porque sabía y sabe perfectamente que la lucha del pueblo siempre debe de estar unificada, del verdadero pueblo, y él siempre ha sido pueblo y ha sido un maestro de lo que se debe de hacer dentro de la política. El compañero Francisco González Gómez con ustedes. Brevemente, me pidieron un currículum, pero ¿de qué? De mi obligación de participar con la gente en la lucha. Pues luego a veces exagera uno sin querer, o luego, dicen, sí, esto nada más les puedo decir, yo empecé con José Revueltas hace muchos años, no les digo cuánto, mejor les digo mi peso, sí, porque si no van a sacar cuentas de verdad. No, hace muchos años. Y en ese sentido, seguí después en la Liga Leninista Espartaco primero, luego la Liga Comunista Espartaco, luego la Organización de Izquierda Revolucionaria, Línea de Masas, luego en el PT, luego en el PRD, pero siempre en militar. Después ya me salí del PRD hace muchos años, bueno, hace como 3 años, y entré a Morena. Trabajé con el ingeniero Cárdenas y trabajé con López Obrador en la administración pública de los dos. Ya. Doy clases, vivo de dar clases en la universidad. Ahora bien, miren, la crisis actual, que se inicia en realidad en 2007, que tiene su quiebre en 2008, algunos lo han comparado con la crisis de 1929 y tienen similitudes, hay cosas parecidas. Sin embargo, esta es más grave, mucho más grave. En la crisis del 29, gracias a la crisis del 29, o debido más bien a la crisis del 29, el proyecto económico que estaban aplicando los gobernantes de aquella época, conocidos en la historia como los sonorenses, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Abelardo Rodríguez, era del norte, no sé si exactamente de Sonora, pero era del norte, y de la Huerta también. Su proyecto era que México siguiera vendiendo al extranjero productos agrícolas y productos minerales. Pero la crisis del 29 tronó eso, porque los países industrializados, los grandes países, no compraban ni productos industriales, ni productos minerales, ni productos agrícolas, porque estaban en crisis. Eso abrió una coyuntura, abrió la posibilidad para las fuerzas de izquierda que estaban en el gobierno, estaban en la administración de Calles, para que se reagruparan y se propusieran una nueva forma de desarrollo. Ya no una forma de desarrollo basada en la venta
de productos agrícolas y minerales al extranjero, sino en fomentar el consumo interno. ¿Y qué tenía que hacerse para fomentar el consumo interno? Darle capacidad de compra a la población mayoritariamente campesina. ¿Cómo darle esa capacidad de compra? Cárdenas dijo, cumpliendo los principios de la revolución y entregándoles la tierra a los campesinos. Y entonces Cárdenas procedió a hacer el reparto agrario más importante. Repartió, unos dicen que 18 millones, otros 19, otros que 20, muchas, 3 veces más de lo que habían repartido Obregón, Calles, los Mato, Abelardo Rodríguez, todos ellos. Cárdenas repartió 3 veces más y repartió buena tierra, repartió tierra de hierro, tierra además donde se producían productos industriales, el algodón, el enequén, las tierras de Nueva Italia y Lombardía, todo esto, la recuperación de las tierras por parte de los cuadros yaquis, todo eso lo hizo Cárdenas, la Laguna. Se apoyó para ello en el movimiento social, el movimiento campesino. El movimiento campesino había estado exigiendo durante todos los años 20 que se entregara la tierra. Se formaron las ligas de comunidades agrarias, la de Veracruz, muy importante, la de Michoacán, la de Yucatán. El campesinado estaba movilizado, sirvió de apoyo a Cárdenas. También el movimiento obrero estaba movilizado. ¿Por qué? Porque con la crisis bajaron los salarios y las condiciones de vida de la población se hicieron más negativas. Empezaron a organizarse de manera independiente la población. No sé si oye hasta atrás, ¿sí? Sí, estoy igual. Entonces, la población empezó a organizarse en sindicatos. Los sindicatos estaban organizados en los charros de la época, Luis N. Morones, y surgió paulatinamente la nueva organización en la que formaba parte, saliendo de la CROM, que era la organización controlada por Morones. Saliendo de ahí se formó una organización independiente encabezada por el licenciado Vicente Lombardo Toledano. Y luego, por otro lado, el Partido Comunista había formado también grupos revolucionarios y sindicalistas y encabezaba algunos sindicatos. De tal manera que cuando Cárdenas llega y decide cambiar el modelo económico, esto se expresa en la política. En la política donde se ven los choques de los intereses económicos. Por eso estamos obligados a hacer los análisis de coyuntura muy detallados y entendiendo mínimamente las cuestiones de economía. Luego me voy a referir a las cosas de la crisis actual. Entonces, entendiendo mínimamente las cosas de la economía. De esta manera, Cárdenas ve la oportunidad y todo el grupo que lo rodea de radicalizar, cumplir demandas de la revolución. Ya lo tenía fraguado, ya lo había pensado, ya había planteado desde el llamado plan sexenal, que era un plan de 6 años para gobernar, ya había planteado que la educación se volviera educación socialista. Y había decidido combatir la forma de pensar del grupo de los sonorenses esencialmente sobre la base de combatir su corrupción. Abelardo Rodríguez, el presidente impuesto por Calles, era el dueño de los casinos en el norte del país, en Tijuana. Y los otros del grupo sonorense se dedicaban a saquear al erario público. Obregón agarró y le pidió al Banco de México, recién fundado, oye, mándame $1 millón para mis tierras.
lo tuvieron que mandar. Aaron Sainz, otra gente de calles, era dueño de los ingenios y explotaba a los azucareros. Se habían hecho, ¿cómo se habían hecho? Pues mediante la corrupción, mediante el robo. Los grupos de Carranza, el pueblo les llamaba los carranclanes, y el sinónimo de robar era carrancear. Eran tan rateros que decían, no, ya nos carrancearon, ya nos robaron. Entonces llega Cárdenas con una política de moralización de la sociedad y de la administración. Se puede acusar de muchas cosas y lo han acusado de todo a Cárdenas, menos de ratero. Y al régimen de Cárdenas le podrán decir, acusando que es que de socialista, que comunista, que lo que quieran, pero no lo pueden acusar de corrupto. Y con esa base, Cárdenas decide, y ya con la idea de cambiar el modelo económico, decide enfrentar a Cárdenas. ¿Qué medidas hace? Perdón, decide enfrentar a Calles. ¿Qué medidas hace Cárdenas? Pues primero, se asegura el ejército, cambia a todos los jefes. Cambia a todos los jefes de las zonas militares. A los jefes de las zonas militares los cambia Cárdenas. Y de tal manera que cuando Calles, que se sentía confiado, porque su discípulo iba a ser Cárdenas y lo iba a manejar como a los demás, entonces se va de viaje a Europa, regresa y ya los jefes de zona militar principales son generales adictos a Cárdenas. Se viene una ola de huelgas, Calles la condena, Cárdenas la respeta, la apoya, y eso lleva a un enfrentamiento entre Calles y Cárdenas. Gana Cárdenas, se movilizan los trabajadores, los sindicalizados, empiezan a movilizarse los campesinos, no tiene base social Calles y tiene que irse del país. A partir de ahí, y no me voy a detener mucho porque si no, no llego a nuestra época, viene apoyado el sindicato petrolero, la expropiación petrolera, sigue impulsando el reparto agrario, se crea la Confederación Nacional Campesina, todas ellas vinculadas al proyecto de Cárdenas. Después, cuando Cárdenas entrega el poder a Manuel Ávila Camacho, se le hacen muchos reproches. En una defensa que hizo en 1971 el general Cárdenas de su gestión, dijo, bueno, yo fui hijo de gente del campo, llegué hasta cuarto de primaria, mi universidad fue la universidad de la vida, yo aprendí en la vida y aprendí de mi relación y el trato con los campesinos. Cuando llegué a la presidencia y llegó mi sucesor, me reprocharon que no se lo entregué a un radical como era el general Múgica. Y dijo, la situación no lo permitía, la relación de fuerzas no era partidaria para una radicalización. El fascismo, había una lucha contra el fascismo mortal, había la Segunda Guerra Mundial. Entonces Cárdenas no creyó que en ese momento fuera factible entregar a una persona radical
la presidencia. Dijo, pero yo dejé la tierra repartida y a los campesinos con armas. Cárdenas dio órdenes al ejército, cuando vino el reparto agrario, que ante los ataques de los terratenientes le dieran armas a los campesinos. Dejaron a los obreros organizados. ¿Qué hicieron después? Pues es el culpa de los dirigentes y es el culpa de muchos de los que atacan a Cárdenas. ¿Qué hicieron después? Cuando termina la guerra, los gringos voltean ahora sí los ojos hacia América Latina, hacia México, y entonces impulsan, aunque al principio le tenían desconfianza, a Miguel Alemán. Y con a Miguel Alemán llega una nueva burguesía. Y se dedican a saquear el país. Antes que los regímenes de Fox, Calderón y Peña Nieto, el régimen más corrupto era primero el de Alemán y luego el de López Portillo. Pero en primer lugar siempre ha sido Alemán en aquella época. Y Cárdenas había dejado además la situación económica basada en grandes empresas del Estado, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el Banco de Crédito Federal, el Banco de México, una política diferente a la actual, la Nacional Financiera. Había creado las bases del desarrollo del país con la intervención del Estado en la economía. Esto es muy importante entender. Y durante toda la etapa, aún con Miguel Alemán, se sigue conservando la intervención del Estado en la economía, llevando a veces excesos, y excesos favorables para la burguesía. Por ejemplo, López Portillo compró la chatarra que habían dejado el grupo de Monterrey, de la fundidora Tierra de Acero y Acero de Monterrey, que no le habían invertido nueva tecnología, que estaba quebrada, que no podía competir. López Portillo la rescató aprovechando que estaba al alza el precio del petróleo. Se las compró y no podía funcionar, ni podía tener ganancias. Terminó cerrándola porque eran muchas pérdidas. Entonces, esa intervención del Estado en la economía beneficiaba también a la burguesía. La CONASUPO sí nos daba alimentos baratos y cosas baratas, pero también ayudó a mantener bajos los salarios. Se vendía gasolina barata y se controlaba el precio del transporte, se subsidiaba el precio del transporte, contribuía a mantener los salarios bajos. A la burguesía, a los empresarios se les entregaba la energía eléctrica más barata que a las casas familiares, que a las habitaciones familiares. El petróleo se les daba más barato a las empresas, se les subsidiaba. ¿De qué se quejaban? Y así desarrollaron una industria chavita, pero una industria que creó empleos y que hizo que el crecimiento del país fuera del 6% del Producto Interno Bruto. La producción en general creció 6%. La agricultura, gracias al ejido, creció mucho. ¿Y qué hicieron los gobiernos desde Alemán? Sacrificar a los campesinos poniendo los precios de garantía que impedían que los campesinos vendieran sus productos más caros. Y aprovechando de esa manera los productos, los alimentos baratos para mantener de nuevo los salarios bajos. Y salarios bajos, ya sabemos que significa grandes ganancias para los capitalistas. Este modelo se corta. ¿Cómo lo sostenía? Si el Estado cobraba pocos impuestos, porque les ha cobrado siempre les ha cobrado bajos impuestos a las empresas, si les cobraba bajos impuestos a las empresas y no les podía cobrar muchos impuestos, aunque lo hacía, cobrar más impuestos
a los trabajadores, llegó un momento en que para poder mantener subsidiado el transporte, la compra de alimentos, el desarrollo de PEME, el desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad, se contrataba deuda extranjera. Y la deuda externa empezó a crecer mucho. Con López Portillo fue la locura el crecimiento de la deuda externa. Creyendo que la bonanza petrolera iba a durar toda la vida, endeudó al país brutalmente, pero no tomó en cuenta los cambios en el escenario internacional. Y aquí vamos a entrar a los cambios en el escenario internacional. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? La economía europea y la japonesa están destruidas. La economía norteamericana está en auge. No sufrió ni un bombardeo, ni una fábrica fue destruida. Sí murieron muchos soldados, pero no nunca como los soviéticos, nunca como los alemanes, ni los ingleses ni los franceses, que tenían una economía sana, que producía mucho y que no encontraba quien les comprara. Porque Alemania arruinada, Japón arruinado, Francia endeudada, Inglaterra endeudada, industrias destruidas, francesas, inglesas, alemanas, japonesas. Entonces idean los gringos un plan para que se recupere la economía europea y entonces tengan donde vender sus productos. Se llamó el Plan Marshall. Y ese Plan Marshall significó ayuda económica de los gringos a las economías europeas para que se rehicieran, reconstruyeran sus industrias, reconstruyeran sus caminos, sus carreteras, sus puentes, toda su infraestructura económica. Y resulta que vienen, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 50 más o menos, de 45 a 70, lo que le llamaron la edad de oro del capitalismo. Las empresas tenían donde invertir. La recuperación de las industrias creó empleos y temerosos, y le incrementaron los salarios y las prestaciones a los obreros por una razón política, además, porque la Segunda Guerra Mundial, a los ojos del mundo, quedaba claro que quien había ganado la guerra y había derrotado en Europa a los fascistas era la Unión Soviética. Estaba claro que eran los comunistas los que habían combatido en Grecia a los nazis, que habían sido el Partido Comunista Italiano el que había formado 250.000 guerrilleros que combatían al fascismo italiano, que el Partido Comunista Francés tenía una fuerza guerrillera, la Resistencia, que lo hacía tener un gran prestigio entre la población, que el Partido Comunista Griego era reconocido por todo el pueblo y que hizo la revolución griega en Grecia y que tuvo que intervenir el ejército inglés para reprimir a los comunistas griegos e imponer una dictadura fascista de Europa. Ese prestigio les hizo temer a los gobiernos de las potencias occidentales de que los países se fueran más a la izquierda. ¿Qué decisión tomaron? Hacer lo que se llamó el estado del bienestar. Construyeron vivienda. Ahí se ven las películas inglesas. Esa película de Billy Elliot, no sé si la han visto. Ahí se ve un montón de casitas iguales construidas para los trabajadores de las minas del carbón. Se las rentaban regaladas, con rentas congeladas, vamos a decirlo así. Les dieron pensiones más altas, les dieron vacaciones,
redujeron la jornada de trabajo, aumentaron los salarios. Aumentar los salarios además permitió aumentar el consumo y consumir productos de gringos y productos de los europeos que estaban creciendo. ¿Y qué pasa? Que los años 50 son años de prosperidad mundial, los años 60 son años de prosperidad económica mundial, pero a finales de los 60 sucede lo que tenía que suceder. La economía alemana y la economía japonesa se reconstruyeron con tecnología más moderna. Y si la maquinaria alemana y la japonesa era más moderna, producían cosas más baratas y mejores que los productos de Alemania y de Francia. Y el resultado es que ustedes pueden ver para los años 80 que los derrotados en la Segunda Guerra Mundial eran los vencedores en la economía europea. ¿Quién es el principal país económicamente hablando en Europa? Alemania. Y en Asia, hasta antes de que surgiera China, era Japón. Entonces le empezaron a hacer competencia a los productos gringos. Pero además tuvieron que bajar los precios para competir. Al bajar los precios, bajaron las ganancias de las empresas. Pero además se va a dar un fenómeno que después se repite de manera catastrófica, y esto es la explicación de la causa de la crisis actual. Me voy a detener un poco en esto para que vean cómo esto empieza a surgir desde los 70. La semilla está sembrada en los 70 y florece en el año 2001. Se apaga un botoncito y luego ¡paz!, estalla en 2008. Los capitalistas en los años dorados obtuvieron muchas ganancias. ¿En qué hay que invertir las ganancias? Bueno, no se las acaban, en consumo personal no se las acaban. Pueden construir palacetes, pueden comprar yates, pueden tener casas, uno en Nueva York, otra en Los Ángeles, otra en París, otra en Londres. Total, nunca, nada más viven un ratito ahí, pero no se acaban ni la ganancia que tienen, ni en parranda ni nada, y no la van a meter debajo del colchón. ¿Qué hacen? Invertir las nuevas máquinas, pero al invertir las nuevas máquinas producen más, y al producir más bajan los precios, bajan las ganancias. Pero además hay una cosa muy importante que solo el marxismo revela. En una empresa, quien produce ganancias, quien produce valor, es la mano de obra, no las máquinas. Las máquinas es donde se materializan las ganancias atrasadas, pero la máquina no produce ganancias. Quien produce ganancias es la fuerza de trabajo. Y entonces, si ellos invierten en máquinas, disminuyen el número de empleos y el número de trabajadores. Y al disminuir el número de empleos y de trabajadores, disminuyen el consumo. Pero ellos al mismo tiempo están produciendo más porque tienen máquinas más nuevas. ¿Ven la contradicción? Si invierten en máquinas, producen más, pero como corrieron trabajadores, compran menos. A eso se le llama las crisis de sobreproducción. Y a partir de los 70 viene crisis de sobreproducción, porque tenían tanto dinero que lo empiezan a invertir en nuevas maquinarias y empiezan a bajar los precios de los productos. Y es muy sencillo para ver el fenómeno ahorita. Ejemplos concretos. ¿Cuánto costaba un celular hace 20 años?
muy caro. Un montón. Ni había. Yo me acuerdo que los primeros celulares eran así como tabiques, parecían armas de defensa, como barrotes. Ahora son chiquititos, tienen mucho más, hasta sirven de computadoras y son más baratos. Y aunque hay los modelos nuevos muy caros, ahora ustedes pueden comprar modelos que reciben internet en 2-3 mil pesos y se compran con los chinos hasta en 1,000 pesos. El Lenovo. O sea, no, una alumna me enseñó, maestro, ¿por qué usa iPhone de Apple? Debería comprar ¿cuál es ese? El Lenovo, ¿de quién está? De la compañía china, Lenovo. Y hay otro que se llama Huawei. ¿Cuánto cuesta? 1,000 pesos. ¿Y a poco tienes internet? Claro que tengo internet. Y los productos chinos son más baratos. Ahí está la competencia. Y ese fenómeno se reproduce a lo largo de la historia del capitalismo y empezó a producirse en los años 70. Empezó a disminuir la producción mundial y empezó a disminuir la tasa de ganancia. O sea, la ganancia de los capitalistas empezó, de los grandes países europeos, japonés, norteamericano, empezó. Y entonces, ¿qué dijeron los empresarios? ¿Por qué estamos bajando nuestra ganancia? Le echaron la culpa a los sindicatos. Porque les dimos mucho, les dimos altos salarios, les dimos muchas prestaciones. ¿Qué vamos a hacer? Darles en la torre a los sindicatos. Y entonces lanzaron la ofensiva contra los sindicatos. ¿Quiénes de manera personal encabezaron esa lucha? El gobierno de Inglaterra con la señora Margaret Thatcher y el gobierno de Estados Unidos con Ronald Reagan. Entonces la señora Thatcher se lanzó contra el Estado del Bienestar y a pegarle a los sindicatos ingleses que eran muy poderosos. Los que vieron, vuelvo a hablar de la película esa Billy Elliot, hablan de la huelga de los mineros contra el gobierno inglés. No, batallas en las calles, unos pleitazos enormes. Duró 1 año la huelga hasta que quebró la resistencia de los trabajadores de las minas del carbón. Y entonces, al quebrar la resistencia de los trabajadores de ese sindicato tan importante, quebró la resistencia de los otros sindicatos en Inglaterra y empezaron a congelar los salarios y a quitarle prestaciones a los trabajadores. Y Reagan hizo lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos estallaron una huelga los trabajadores de la Chrysler en la época de Reagan. 45,000 trabajadores. Reagan respaldó a la empresa para que los despidiera a todos y quebró la huelga de la Chrysler. Y luego vino, ustedes saben quiénes son los controladores aéreos. Los controladores aéreos son los que están en la torre de control de los aeropuertos. Son algo así como el viene, quebrándote. Esos son los controladores aéreos. Tienen una enorme responsabilidad. Dependen miles de vidas de ellos. Y tienen buenos salarios. Tenían buenos salarios. Y en Inglaterra, en Estados Unidos, tenían buenos salarios. Pidieron aumento. Como la política de Reagan era congelar los salarios y bajarlos, si era posible, no aceptó Reagan, se fueron a la huelga. ¿Qué hizo Reagan? Militarizó a los controladores aéreos, los sacó, mandó llamar a los controladores de los aeropuertos militares norteamericanos y los puso a controlar el tráfico aéreo civil. Aplastó también a los sindicatos. Y esta lucha contra los sindicatos provocó que en varios países, en Inglaterra, en Francia, en otros países, disminuyera el número de trabajadores sindicalizados. O sea, derrotaron a la clase obrera. Y crearon además
Aumentaron los desempleados, lo que más se llamaba el ejército industrial de reserva. Entonces ya tenían los trabajadores, no quiero esto de empleo, ahí hay 10 que es muertos de hambre que te sustituyen, o aceptas que te congelo el salario, o aceptas que te quito, que te disminuyo la pensión, que te disminuyo, que te impongo que ya no te jubiles a los 60 sino a los 65, a ver qué haces. Allí hay muchos, y todo con el apoyo de la fuerza del Estado. Por eso a esto se le llama neoliberalismo. Es una parte. La otra parte es que empezaron desde Reagan y la Thatcher a decir la intervención del Estado en la economía es nefasta, porque la intervención del Estado en la economía ha significado provocar inflación. ¿Por qué? Porque subsidian las industrias, porque subsidian a los trabajadores, porque le dan apoyo a los trabajadores, duro contra la inflación, duro contra los sindicatos y fuera el Estado de la economía. Reagan lo dijo en una frase famosa: el enemigo es el Estado. Y entonces decidieron hacer estados chiquitos. Claro, disminuyeron el poder del Estado norteamericano, pero disminuyeron para controlar su economía. Dejaron la economía interna en manos de los empresarios, sobre todo de los banqueros. Pero el Estado norteamericano hacia afuera sigue siendo muy poderoso y respalda sus empresas en todos lados. El inglés no tanto, porque están en decadencia. Entonces, ante esa perspectiva de retiro del Estado de la economía, le entregan a las empresas que sean las que dirijan la política. ¿Qué es lo primero que hacen? Quitar regulaciones. Los bancos pueden hacer lo que se les pegue la gana. En la crisis del 29, en Estados Unidos, muy grave, le habían echado la culpa, con razón, a la especulación financiera, ahorita voy a decir, y me voy a referir a la especulación financiera, lo que es sus efectos. Entonces, lo que hicieron los gringos fue de establecer una ley que dividía a los bancos en dos tipos: bancos que recibían los ahorros de la gente y bancos, pero estos bancos del ahorro de la gente tenían prohibido meterse a la bolsa de valores a especular, comprando industrias, etcétera. Nada más era, lleva uno su lana, el banco la agarra, la presta, recupera los préstamos, cobra los intereses, nada más. Esos eran los bancos. Pero crearon otros bancos, los bancos de inversión, y esos bancos de inversión recibían el dinero de los más ricos, que no se conformaban con que te voy a dar el 3% al año. No, nada. Yo quiero el 10 o el 15, que es lo que piden ahora los empresarios. Quiero el 15% de mi inversión al año. Bueno, en los bancos de inversión se especulaba con las acciones, con los terrenos, con las inmobiliarias, y esto era una forma de regular y de controlar el sistema bancario estadounidense. ¿Qué hacen los empresarios y los bancos? Empujan para desaparecer eso. Es una regulación, desaparece, es un ejemplo de regulación que desaparece. Desaparecen muchos más. Antes había una regulación que se llamaba el encaje bancario. ¿En qué consistía el encaje bancario? El gobierno decía: banco, tú tienes un capital de 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos tienes que dejar 30, 35%, hasta 40 veces, a veces hasta la mitad. Pero tienes que dejar un porcentaje elevado
para proteger a tus ahorradores de que si no puedes cobrar los préstamos de tus reservas, del encaje bancario pagas. Entonces el banco no podía entregar el 100% de los recursos en préstamos, siempre tenía que tener una reserva y ahí no ganaban. Quitar el encaje bancario era una de las demandas de los recursos de los bancos. Y le entregan a los bancos. Y los bancos se lanzan a especular. Pero además se favorecen ¿de qué? De las grandes ganancias de las empresas industriales. ¿De dónde vienen esas ganancias de las empresas industriales en los años 80 y 90? Primero, de bajar los salarios o congelarlos. Empiezan a correr trabajadores y empiezan a obtener ganancias sobre bajar el salario. Lo que les conté, la ofensiva de Reagan y la Thatcher. Luego, de la especulación bancaria, ahorita voy para eso. Y las grandes ganancias de las empresas, ¿a dónde van? Si van a invertirse en fábricas que están produciendo y no hay mercado para ellas, entonces ¿qué hacen? Se empiezan a ir a los bancos y los bancos empiezan a inflar la bolsa de valores. Empiezan a inflar la bolsa de valores con lo que se llamó las empresas.com. Hubo en los años, al final de los 90, en esa época, como llegaron las nuevas tecnologías, la tercera, cuarta revolución tecnológica. Esta revolución tecnológica da un impulso también a las ganancias. ¿Por qué? Porque las computadoras empiezan a disminuir la cantidad de trabajadores en los servicios. Si ya antes de la robótica vamos a decirlo, que se orienta a las fábricas de la manufactura. Las computadoras se orientan, sobre todo, se orientaron al principio a los servicios, a las oficinas gubernamentales, y empezaron a despedir secretarias y gente ligada a hacer este tipo de labores. Todavía a ustedes les debe haber tocado las telefonistas. Sí. Yo me acuerdo que en el radio sería Coca la telefonista. Entonces, se liga el neoliberalismo, le sirve al neoliberalismo la cuarta revolución tecnológica para dos cosas: para disminuir la mano de obra, no para tres, para incrementar la productividad de las empresas de servicios y las fábricas, y para hacerse los mundiales. De tal manera que mediante un teclado, enter, sí, pueden mover miles de millones de dólares de un país a otro y esconderlos, como le hizo ahora Rosario Robles el Sedato. Agarraron dinero, lo mandaron a un banco y ese banco ¡pah!, lo pulverizó como 10 bancos más extranjeros. A ver, encuéntrenlo. A ver, ¿dónde está la lana de Rosario? Y luego crean paraísos fiscales, paraísos donde no se le averigua de dónde viene el dinero. Las Islas Vírgenes, que ya no son tan vírgenes, Panamá, los papeles de Panamá, todos esos se llaman paraísos fiscales, donde llevan el dinero, no les cobran impuestos y lo esconden. Todo eso favorece la especulación financiera.
Ese favorecimiento de la especulación financiera hace que aumenten las ganancias. Y la pregunta es, ¿a dónde se va a invertir? Fíjense, piensen bien esto, porque es el secreto de por qué la crisis no se resuelve. ¿Por qué si están ganando tanto las empresas, están en crisis? No. ¿Por qué las empresas están en crisis? Porque no tienen dónde invertir. A riesgo de que se invierten en las mismas industrias actuales y renuevan la maquinaria, producen más, pero no tienen consumo. A eso se traduce, dice bien, en el hecho de que las industrias no trabajan al 100% de su capacidad. Nunca han trabajado al 100%, pero en buenas épocas trabajaban al 95, al 90, ya muy jodidas, perdón por la jodida, al 85. Ahora en Estados Unidos las empresas trabajan al 70%. ¿Qué significa para una casa que vale $50,000 millones, vamos a ponerle uno, la General Motors, que tenga 50,000 millones, 30% de esos 50,000 millones sin producir? Y saben que si invierten en maquinaria nueva van a producir más y no van a tener quienes compren. Entonces estamos ante una revolución tecnológica en la mano de obra, porque entonces la mano de obra dicen vamos a flexibilizarla. Y se aparece la línea de ensamblaje. Eso que critica Charles Chaplin en tiempos modernos, porque estamos haciendo lo mismo, empieza a desaparecer y empiezan a aparecer los obreros flexibles. O sea, un obrero que un día puede estar manejando un torno y al otro día está manejando un azuaje, una azuajadora. Y al otro día lo mandan a que revise la computadora. A eso le llaman la mano de obra flexible. Y eso hace que esa mano de obra flexible, apoyada en la nueva tecnología, tenga más productividad, o sea, produzca más por hora. Y si producen más por hora, pues un trabajo lo hacían 20, pues ahora lo pueden hacer 15, y al ratito si metemos más computadoras, la hacen 12, y al ratito lo hacen 13. Hay una película francesa muy buena, que nada más la exhibieron muy poquitos días, que se llama 2 días y una noche, que trata de una trabajadora de una empresa donde hay 20 trabajadores y la despiden, pero vayan a ver. Y el efecto de ese despido de la trabajadora que pide a sus compañeros que la apoyen para que regrese. Y entonces el director le dice, no, si puedo hacer con 18 lo que hacía con 19, ¿para qué te puedo contratar? Y se corre. La revolución tecnológica, la derrota de los sindicatos, el desempleo, la disminución de los salarios, las nuevas tecnologías, el predominio del capital financiero, eso es el neoliberalismo. Y entonces los bancos empiezan a recibir miles y miles de millones de dólares, y la pregunta es, obtienen los bancos un montón de ganancias, ¿en dónde los invierten? En maquinaria de la industria automotriz. Si las ganancias, la tasa de ganancia de las industrias automotrices anda entre el 3 y el 5%, los fabricantes dicen, estamos produciendo fierros y nos pagan cualquier cosa por los fierros. Por eso la industria automotriz está orientándose a los autos eléctricos
está orientándose a los autos donde integran las nuevas tecnologías, a los autos sin chofer, a los autos donde ya no tienen que decir a las señoras quebranse, no, ya el auto se estaciona solo, pero ya no pueden hacerlo con las viejas tecnologías. Tienen que cambiar la maquinaria, tienen que desechar esa vieja maquinaria, pero esa vieja maquinaria es una pérdida enorme. ¿A dónde la van a mandar? Se las van a vender esos de colchones, refrigeradores, y lo viejo que vendan. No alcanzan a comprar. Eso, ese es el problema que tiene el capital. Pero no es todo, no, todavía no es la central. El central sigue siendo dónde van a meter esa lana. Entonces, le metieron en industrias que nunca produjeron ganancias. Las industrias de tecnología llamadas .com, que se establecieron a finales de los años 90. El índice de la bolsa de valores creció a 10,000 puntos. Hubo un auge. El capital se orientó a invertir en las industrias.com, que porque iban a meter más tecnología. Gracias. Que porque iban a meter más tecnología. Hubo industrias que nunca dieron ganancias, que fueron a fondo perdido. Y llegó un momento en que se dieron cuenta y dejaron de invertir ahí, y paz, ¡pum!, quebraron cientos, miles de esas industrias que supuestamente iba a hacer avanzar la tecnología. Claro, las industrias grandes como Apple, como Microsoft, como Samsung, esas se conservaron. Pero las industrias pequeñitas que querían crecer y que decían, nosotros vamos a hacer un avión individual para que la gente vuele de un lado a otro en las ciudades, nunca lo hicieron y fracasaron, porque era pura especulación, era fraude. El índice Nasdaq, que así le llaman lo que marca lo que vale las empresas tecnológicas, cayó de 10,000 puntos, 9,000 y pico, a 2,000. Eso fue en 2001. Pero, como les decía yo, las grandes industrias, los bancos, no sufrieron gran cosa. Luego vino la quiebra de un banco grande que se llamaba Long Terminal Capital Management, algo así. Long Terminal Capital Management, manejado por 2 premios Nobel de Economía. Perdió $5,000 millones en 2005. Luego vino la quiebra de la gran empresa de energía eléctrica tecnológica Enron. Quebró la Enron por malos manejos. Junto con ella quebró una empresa que se dedicaba a hacer auditorías en las grandes industrias. Eso empezaba a anunciar que venía la tormenta. Luego quiebra un gran banco de inversión. Ya para entonces había desaparecido esa diferencia entre bancos de ahorro y bancos de inversión. Quiebra un gran banco de inversión que se llamaba Bears, no sé qué. Lehman Brothers. El Bears quiebra en 2007. Y luego, en 2008, se viene el diluvio, se viene la catástrofe. Quiebra el banco Lehman Brothers. Y el otro grande banco, el Merrill Lynch, a punto de quebrar.
más bien quebró, lo vendieron a $1 la acción, lo compró el JP Morgan. Y el Morgan Chase también. Por eso, pero ahí, ahorita lo intervino ya el gobierno, ¿no? Pero el problema es por qué quiebra. ¿Por qué la crisis? ¿Más? Dígame. Como mexicana o aeroméxico, te lo vendieron porque Sí, pero déjenme primero, vamos a explicar por qué esa es la clave. ¿Por qué quiebra? Los bonos basura subprime. También, pero ¿por qué quiebra? ¿Por qué hay bonos basura? Hay bonos basura porque los grandes capitales y los bancos crearon empresas inmobiliarias y entonces empezaron a construir vivienda a lo loco. Entonces vino una sobreproducción de viviendas. Eso es lógico, pensémoslo. Nosotros lo hemos vivido. Todos hemos visto las ciudades desiertas que construyó el Infonavit, departamentos que nunca fueron ocupados, por acá, por Chalco, por todo ese rumbo, en los estados, en Tecama, que no se vendieron. Es una sobreproducción de vivienda. Pero entonces, ¿qué hicieron los bancos para deshacerse de esas viviendas y de esas casas? Empezaron a entregar hipotecas a personas que los bancos sabían que no podían pagarlos. Se los vendieron a desempleados, se los vendieron a inmigrantes, se los vendieron a personas que no tenían los ingresos suficientes. Y la gente sabía que no podía pagarlos, pero decía, no te preocupes, no te vamos a cobrar por abrirte el préstamo y los 2 primeros años no vas a pagar intereses. Bueno, siendo así, compró la casa, total, en 2 años yo creo que consigo empleos, pero no hay empleos. Y entonces llega un momento en que dejan de pagar las personas las hipotecas. Y no uno, ni 10, ni 100, miles, cientos de miles dejan de pagar las hipotecas y entonces los bancos que tienen ahí su capital invertido quiebran. Eso es lo que le pasó a Lehman Brothers, lo que le pasó a Merrill Lynch y lo que le pasó a 2 bancos gringos del gobierno que eran algo así como el Infonavit, los dos Infonavit. Freddie Mac. Exactamente, Freddie Mac y el otro no me acuerdo, pero tiene un nombre parecido. Quiebran los 2, quiebran los 4 y junto con ellos quiebran la más grande aseguradora. Para rescatar a la aseguradora, la A&G, para rescatar a esa empresa, tuvo que dar el gobierno norteamericano $185,000 millones. ¿Por qué quebró la aseguradora? Aquí viene, porque la bronca se armó a nivel internacional. Los bancos empezaron a vender, ahora sí, las hipotecas. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Hicieron lo que se llama financiarización. Compraron hipotecas buenas, o sea, de gente que sí estaba pagando. Juntaron las hipotecas malas, hicieron un paquete, lo dividieron y se los vendieron a otros bancos. Entonces, los bancos europeos compraron esos paquetes. El francés, el banco suizo, el Deutsche Bank alemán, los italianos. La crisis, al vender los bonos, que eso se llamaron, son los bonos basura, al vender esos bonos por todo el mundo, lo que hicieron fue extender la enfermedad y convertirla en una epidemia.
El Banco del Vaticano, señor. El Banco del Vaticano está embarcadísimo en eso. Banco del Espíritu Santo, señor. No, entonces, estaban embarcados en eso. Pero además hubo otra cosa que terminó de arruinar el panorama. Cuando ya no podían, vieron que se estaban saturando la venta, la especulación inmobiliaria, compra de terrenos y hechura de casas, se fueron a financiar, empezaron a hacer subir la bolsa de valores. ¿Qué hacían los empresarios? Bueno, mi acción cuesta en la bolsa de valores $40. Yo lo compro muchos y como creo demanda, subo el precio. Primero recupero mis acciones y luego esa acción, en lugar de valer 30, ahora va a subir a 40 o a 50 y las vuelvo a vender. Y entonces hicieron crecer la bolsa de valores con inversiones especulativas, porque no había nada que respaldara a ese incremento del valor de la empresa. Una acción es como un ladrillo de una pared. La pared es la fábrica y la acción es el ladrillo. Ese ladrillo vale 10 pesos. Pero yo lo quiero vender y digo que ese ladrillo, esa fábrica, va a producir muchas ganancias, entonces puedo venderlo en 13 pesos. Y el que lo compra dice, sí, lo voy a comprar, porque me quedo con la acción que vale 10 y los 3 pesos los recupero con las ganancias futuras. Cada año me reparten ganancias, recupero mis 3 pesos y con suerte gano más. Pero la especulación bancaria hace que las acciones no tengan ese costo, sino que las suben al 20, de 10 pesos a 15, a 18, a 20, a donde aguante el mercado, o a donde aguanten los tontos que compran. Eso es hacer crecer la burbuja financiera. Y es capital, pero es un capital que Marx lo llamó capital ficticio. ¿Por qué? Porque solamente una parte de ese capital está respaldado por el tabique, pero el resto son sueños guajiros. Es como los cuates que dicen, yo tengo un Volkswagen del año 60, que es un Volkswagen clásico, ese vale 30,000 o 40,000 pesos. Vale 5,000 pesos, y acaso todo lo demás es capital ficticio, si alguien se lo compra. Entonces se juntan las dos cosas. Por un lado, la burbuja financiera que existía, que se había ido creciendo en los años anteriores, explota. Las acciones bajan de repente. Y entonces los dueños de esas acciones dicen, perdimos miles de millones de dólares. Pues sí, pero era puro papel. Tu tabique ahí está. Pero lo que tú compraste ya no existe. Porque era puro papel y wiki. Y luego, la especulación financiera, y luego los bancos quiebran. Y la quiebra es mundial, porque los bancos son mundiales, y entonces se viene una crisis devastadora. ¿Cómo medio la resolvieron? Medio porque no les gusta eso. La resolvieron bajando los salarios, teniendo despedidos, repartiendo la pérdida de todos lados sobre los hombros de los trabajadores,
porque además se vino el pago de la deuda externa de países como Grecia. Una de las cosas que le tenemos que mal agradecer a este pendejo de Peña Nieto es que la deuda interna, la deuda externa mexicana creció, la deuda del gobierno creció más del 100%. Andamos en 10 billones, sí. Era como 4 billones, 4,5 con Calderón, y este cuate la incrementó. ¿Dónde está ese dinero? Pues en los paraísos fiscales de lo que se robaron los gobernadores y todos los políticos del PRI. Ahí está. Sirvió para eso. ¿Ande? Entonces, ahora estafa maestra, y lo de Rosario, ahora lo del Yetu, lo de todo eso. No es el Yetu, ¿cómo se llama? Sedatu, bueno, es el Sedatu. El Sedatu. Hay una caricatura muy buena que dice: ahora sí, no nada más se ahumaron también. ¿Cómo dijeron? No fue nada más una ahumadita, ahora es una quemadota. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvieron? Bueno, la supervivencia del sistema se debe a Obama. Obama aprovechó una ventaja que tiene la economía gringa, que no tiene ningún otro país. La ventaja que aprovechó Obama fue que tienen la máquina de producir dólares. Y entonces empezó a producir los dólares a lo bestia, y el gobierno norteamericano con esos dólares le compró a los bancos los bonos chatarra, las hipotecas tóxicas, las compró y le daba dinero a los bancos fresco. Entonces los bancos se empezaron a deshacer de las deudas que tenían y de los bonos basura, igualito que el Fobaproa mexicano. Fue piloto aquí primero. Bueno, yo creo que hubo otros países, en Chile fue más país piloto Chile. Sí, en 82. No, aquí era ya una experiencia y se empezó a aplicar. Había opciones técnicamente, otras sí. Por ejemplo, que el gobierno le dijera a los compradores: a ver, yo te compro la hipoteca tuya, yo la voy a pagar. La voy a pagar, y banco, te la voy a pagar a tantos tasas de interés. Y le hace el préstamo, y los trabajadores pagan ese préstamo, y ya, con ese dinero que les presta el gobierno pagan, y ya. Pero no, el chiste era tener una deuda que llevamos 19 años pagando y que todavía no vamos ni a la mitad. Ahorita tenemos una deuda que la deuda del Fobaproa equivale a 1 billón de pesos. Cuando surgió valía medio billón. Así que ustedes digan. Y este año, ya ven que le hace mucho escándalo que le consideraron que 25,000 millones de pesos para la reconstrucción de las casas. Este año se les va a abonar a los bancos de deuda de Fobaproa 38,000 millones. No lo digo yo, nada más es cuestión de revisar la cuestión del gasto público. Ahí viene el presupuesto de este año. Y el del año pasado gastaron 36,800 y pico. Y les camotean y luego se roban, como Mancera, Toledo, Luna y Romero, se están robando el dinero. Ahora son 5 meses. No han hecho nada.
Pero son 5 meses, no han hecho nada. Vean a las familias que todavía fuera. Y el dinero de que mandaron las extranjeros. Se supone que están empresas privadas con la Fuerza México y esos fideicomisos. El fideicomiso que hizo Fuerza México supone que ahí fueron las poblaciones y también algunas poblaciones se fueron a la Fundación Telmex. Pero es una parte nada más. Nada más es una parte. Hay cantidades sustanciales que no están ahí. Quien haya reconstruido algo son las fundaciones privadas. Algo. Telmex. Y esas no. Pero en comparación con lo que se necesita, nada. Vayan ustedes a hecho una vuelta por la colonia del mar. Está destruida la colonia. Las calles siguen abiertas, las grietas pasan por ahí. Dense una vuelta a la unidad habitacional, la Concordia, que está en la salida de la carretera de Puebla, y está, bueno, en la grieta pasan medio de los edificios. Y se sabía que ahí no se podía construir. Entonces, entre gente del PRD, los vivienderos, que nosotros que necesitamos tener costos, pues agarra ahí, sin averiguar si seguía o no. Y el mismo gobierno construyeron en la unidad de la Concordia, son 70 edificios. ¿Cuántos de esos van a remover? Yo tengo un conocido que me dijo, mi edificio no tiene nada, pero la grieta está a 3 metros. ¿Qué va a pasar? Y viene la Concordia. Entonces, como les decía, Obama hace un robo a lo bestia y hace crecer la deuda del gobierno gringo a 3 billones, o sea, 3 millones de billones de dólares es lo que usó Obama para salvar a los bancos. Y no cambió nada. No metieron nada. Habían prometido meter a la cárcel a los responsables de vender, porque sabían que estaban vendiendo basura. No los tocaron. Al contrario, ahora andan igual, súper ricos, y están de nuevo inflando la bolsa de valores. La semana pasada hubo lo que ellos llaman un ajuste. Necesitábamos un ajuste. ¿Qué significa? Significa que los que compraban barato y están vendiendo caro, sacan sus ganancias y a ver qué tonto compra ahora. O usan otra cosa. ¿Cómo se llama esa moneda? El Bitcoin. ¿Qué respalda el Bitcoin? Nada. ¿A poco pueden ustedes agarrar Bitcoins e ir al mercado a comprar cosas? No pueden comprar nada. Si llevan dólares, sí, se pueden vender, sí pueden comprar algo, pero ¿a poco si van de vacaciones y dicen, oye, ya pago con Bitcoin? Es loco. En China lo prohibieron, los japoneses lo están prohibiendo. Es pura especulación. Puro basarse en la codicia humana de mete $1,000 y con el Bitcoin llegas a 20,000 y sí llegaron a 20,000 el precio del Bitcoin. No, pero también ya las criptomonedas están representando una amenaza para el sistema financiero. Ahí está Venezuela, está sacando los cripto, ¿cómo se llama? Cripto, bueno, es una moneda de este tipo para el valor de su petróleo. No conozco el caso de Venezuela en ese caso. La acaba de sacar. Yo tengo muchas dudas de que sea eso. Porque le voy a decir, si sacan una moneda virtual, no es virtual porque está respaldado por el petróleo. Pero el Bitcoin ¿qué está respaldado? En las computadoras nada más. No,
No duerme ni en mi computadora porque yo no la voy a hacer. Por eso no, me refiero en las cuentas que se Es puro. O sea, ahorita sí está especulativa. Es pura especulación. ¿Saben cuál fue la primera especulación capitalista moderna? Se las voy a contar. Está en los libros de historia y economía. En el año de 1630 más o menos, llegó Holanda, era el país económicamente, comercialmente más poderoso, más que Inglaterra. Era el primer país capitalista hablando. Los Países Bajos. Nederland, entonces llegaron los tulipanes. Y si ya un cuarto dice, ¡ay, qué bonita flor! Esa no se produce aquí, no se produce, viene del extranjero. ¿Cuánto quieres? Vamos a hablar en dólares. Pues dame $10. Y luego ese cuate le ve otro la flor. Oye, ¿cuánto quieres por tu flor? Pues dame 20. Y luego el otro que vendió $10 dijo, no, pues voy a comprar más tulipanes. Y empiezan a comprar tulipanes, y empiezan a sembrar tulipanes, y empiezan a vender los tulipanes. Y entonces empieza a subir el precio de los tulipanes. Y sube. Y hay gente que, movida por la codicia, como ahora en la crisis de 2008, vendía su casa para comprar tulipanes y comprar el bulbo del tulipán. Y había un tulipán que estaba muy buscado porque no había el tulipán negro. Hay una novela de Alejandro Dumas que se llama El tulipán negro y que narra eso. No es historia, pero es histórica. Entonces, llegó a valer un tulipán el equivalente a un caballo, más bien a una carroza con caballos y arneses. Pero llegó un momento en que alguno listo dijo, bueno, esto es lo que me sirve, y lo vende y recoge sus ganancias. Y entonces otro que también se había ganado lo vende y recoge sus ganancias. Y entonces los otros empiezan a ver, no, pues ya vendieron, yo también vendo. Y entonces los que tenían empiezan a vender. ¿Y qué pasa cuando empiezan a vender? Se cae el precio. Y total, que desapareció la especulación con los tulipanes. Esa es la bolsa de valores. Perdón, con la gran cochinilla pareció también especulaban en la bolsa, ¿no? Parecido, cuando hay un producto que sube más allá, mucho más allá de su valor, se crea, vuelvo a insistir, lo que Marx llamó capital ficticio. Por ejemplo, alguien puede decir, no, mi casa, que resistió el terremoto y el otro, y está aquí en la Roma, vale 25 millones de pesos. En realidad tu casa está chiquita. Vale realmente 10, 15, 25 millones, los 10 millones es capital ficticio. Eso es lo que Marx llama el capital ficticio. Y Marx lo señala que es el motivo de especulación. Por eso ahorita la bolsa de valores gringa ha crecido al doble de lo que estaba antes, más del doble, igual que la mexicana. La mexicana ha crecido, llegó a estar en 18,000 puntos, ahora está en 40 y tantos mil, casi al 3%, casi el 300%, casi. Llegó a estar a 50,000, a 51,000 puntos, casi el 300%. ¿Y la economía mexicana ha crecido el 300%? No. ¿La economía gringa ha crecido el 100%? No. Entonces es pura especulación. ¿Por qué se da la especulación? Porque no hay dónde invertir el capital con rendimientos suficientes. Está creciendo mucho las industrias con las nuevas tecnologías. Ahora Microsoft, que solamente producía software, empezó a producir computadoras y ahora quiere entrar en la competencia de los smartphones.
Samsung, que vendía aparatos electrodomésticos, se metió a producir también smartphones. Amazon, que ha hecho mucho dinero con nuevas formas de comercio, apoyado las nuevas tecnologías en internet y en las computadoras, ahora está invirtiendo para hacer un automóvil eléctrico sin chofer. Sí. Pero todo eso no crea suficientes empleos. Cuando hubo la revolución tecnológica de la revolución industrial, la primera, apareció a principios del siglo XIX el ferrocarril. Con el ferrocarril surgieron miles de empresas, miles. En Francia llegó a haber 120 empresas de ferrocarril en el siglo pasado. Lo venía leyendo hace ratito en un libro. Lo venía leyendo. Claro, cuando vino la crisis quebraron muchas y las absorbieron y crecieron, que es lo que sucede con las crisis. Pero no me refería a eso. A lo que me refería es que la revolución industrial absorbió mucha mano de obra, porque creció la industria del acero, porque creció la industria del acero que se usaba para el ferrocarril, para hacer los rieles, y para la industria del acero se necesitaban minas de carbón y se necesitaban todos los insumos para construir ferrocarriles. Y entonces se crearon miles y miles de empleos, y los trabajadores asalariados pedían alimentos, y entonces creció la agricultura, y luego pedía, y la agricultura para crecer necesitaba herramientas más modernas, arados más modernos, creaban empleos. Eso era lo que sucedió en el siglo XIX. Había crisis, sí, pero no tan devastadoras. Pero ahora simplemente no hay. Y si se invierte, ¿en qué se va a invertir? En robots. Trump dice de manera mentirosa que los mexicanos y los chinos le hemos quitado empleos a los gringos. No es cierto. Quien ha acabado con los empleos de las fábricas gringas son los robots. Y ahora que tienen más ganancias, las empresas gringas, ¿en qué van a invertir? En robots. Van a seguir robotizando. Y esa es una buena noticia. Y ya no alcanza el tiempo de platicarla. Pero los robots, la robotización, va a prescindir o está prescindiendo del trabajo humano. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si las industrias no tuvieran como misión obtener ganancias, sino que si las industrias tuvieran como misión satisfacer las necesidades, ya tendríamos las bases del socialismo, porque entonces metes tus robots y en lugar de que el trabajador labore 8 horas diarias o 35 horas a la semana, nada más trabaja 3 horas diarias y se alienta jornadas de 15 o 18 horas a la semana. ¿Por qué lo puede suceder? Porque la empresa no está destinada a producir ganancias, sino para producir mucho y producir barato. Eso es el futuro que avisoró Marx, y ese es el socialismo que avisoró. El desarrollo de la tecnología y de la industria y de la ciencia, de tal manera que el trabajo humano fuera siendo cada vez menos indispensable y los trabajadores tuvieran más tiempo para vivir su vida, para hacerse artistas, no quieran hacerse artistas, para meterse al karaoke, para pintarrajear, para vivir, no para sobrevivir. De esto ya no podemos platicar, ahí se los dejo para que un día, dentro de unos meses, me vuelvan a invitar. Si pueden, no estoy en la campaña, nos vemos entonces. Muchas gracias.
invitado de lujo. Vemos que siempre antes de las 9 de la noche esto se empieza a quedar vacío, a las 9 de la noche ya no tenemos a nadie. Y el día de hoy les agradecemos a todos su asistencia, pero sobre todo la atención que pusieron a la exposición de nuestro compañero Francisco González Gómez. Él lo dice y nosotros lo reiteramos, lo vamos a invitar en la primera oportunidad que tengamos porque nos dejó picados. Y discúlpeme por la tardanza, pero hice 2 horas de casa para acá. Sí. Sí. Sabemos que vive un poquito más allá del infierno y bueno, pues eso iba a traer como consecuencia precisamente que llegara retardado, pero ahora sí ya sabe la distancia que tiene de allá para acá y esto no va a volver a suceder. Van a ver, compañeros. Yo creo que la sesión de las preguntas no se las vamos a deber, nada más que simplemente el maestro nos diga las posibilidades que él ve en que este movimiento que se está haciendo de Andrés Manuel llegue a buen término con las políticas que está implementando, las uniones que está estableciendo, que a mucha gente le inquieta y que, como nos comentaba en otra ocasión, se vinculaba también con lo que había pasado con el cardenismo. Entonces, como que creo que esa es una parte que a todos les interesa saber qué opinión tienes y bueno, pues con eso darnos unas reflexiones para cerrar y nos vemos en una probadita. Sí. Claro, la necesitamos. Nada más, muy sencillo. Yo estoy apoyando a Andrés y les voy a decir. No me gusta que la gente de Gordillo se acerque. No me gusta que Romo se acerque. No me gusta Germán que dice que me parece una medida inteligente jalar a Germán Cázares. Miren, Germán es panista, pero es cosa rara. ¿Es un panista ahora? Es un panista culto y es un panista liberal, no es un panista mucho, y es un panista que puede servir en un proyecto de reconstrucción del país y que ayuda a quitarle gente a Margarita Zavala y a Naya. Eso se necesita. Miren, una de las razones por las que yo digo que vamos a ganar es cómo se están disgregando las fuerzas contrarias. Que son antidemocráticos los de Morena. Bueno, pero no tenemos broncas internas. Nadie está peleando por las candidaturas. Todos estamos entendiendo que lo que hay que hacer es ganar la presidencia. Y claro, siempre hay grupos muy radicales que al final de cuentas ni votan. O bueno, si votan, pues no llevan ni a su familia a votar. Pero ¿cómo critican? Y cuando se viene la derrota, no es un dedo. Entonces, a mí no me gusta. Y no me gusta que Andrés agarre y se ponga así como iluminado, como que Dios es amor. ahora con los del PES, ¿no? Bueno, y yo coincido en una cosa, sin llegar a las exageraciones de Andrés, yo sí coincido, y algún día ojalá también lo platiquemos, en que los principios originales del cristianismo nos ayudan a combatir el capitalismo. Y que en todo, y que en aquellos aspectos del cristianismo que lucha contra los ricos, que lucha contra los esclavistas, hay elementos de justicia. No se les olvide que el cristianismo surgió como una religión de los esclavos, como una religión de las clases más bajas de esa sociedad, que no los consideraban ni siquiera como seres humanos, les decían animales que hablan. Esa fue la religión de los esclavos, el cristianismo original. Y que Cristo hablaba por los esclavos, no hablaba por los judíos ricos,
Los judíos ricos lo combatieron. Pero es una cosa, y otra cosa es andar diciendo que... Otra cosa es exageración de Andrés. Y lo que le hacen daño son las exageraciones. Entonces, a ver, este cuate, Napoleón, Robinson Crusoe, es líder del único sindicato que ha enfrentado a las empresas mineras. Es el líder del sindicato de las únicas empresas que han hecho huelgas. Es enemigo de Jorge Larrea, que es el segundo más rico de México. Es el enemigo de Balleres, que es el tercero más rico de México. Es enemigo de Slim, que es el primero más rico de México. Que son los que tienen la campaña en contra de ellos. Salió el señor Javier Lozano, el que fue secretario del Trabajo, que ahora está con el PRI, a atacar a Chapo Guzmán. Es que yo me acuerdo, yo le voy a escribir un tuit mañana diciéndole, oye, ya que te está coordinando Javier Lozano, ¿te acuerdas de Chemi Llegón, de Copela Socuello? ¿Y dónde están los 200 millones de dólares que le recogieron? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos 200 millones de dólares que los tenía así como una cama king size? Sí. Todos los vimos en la tele. 205 millones de dólares, más unos poquitos de euros y unos devaluaditos mexicanos. ¿Dónde está el ficticio? No, que ya lo hicieron, capitán ficticio. Ese es el asunto. Entonces, algunas veces no se entiende. Creo también que no debe de exagerar, porque hay algunos, por ejemplo, yo, si llega a proponer semillas transgénicas, voy a estar contra Andrés. Sí. Totalmente. Y no me importa haber luchado simplemente creo que no puede seguir estos regímenes con las manos llenas de sangre de jóvenes pobres gobernando el país. Porque si lo analizamos, veremos que los centenares de miles de muertos son jóvenes, hombres, pobres, jóvenes entre 25 y 35 años. Eso es un verdadero genocidio. Y en la medida de que aquí nos ha tocado solamente de región, que no hemos visto de manera palpable lo que sucede en el norte del país, los pueblos desiertos, abandonados, las familias destruidas, las familias en Guerrero que han tenido que emigrar. Como no lo vemos, como no lo sentimos, no entendemos o no abrazamos con la suficiente urgencia la idea de combatir eso. Y no lo va a hacer el PRI, no lo va a hacer Acción Nacional, no lo va a hacer el PRD, y se lo vamos a exigir que lo haga Morena y que lo haga Andrés. Tenemos que darnos esa oportunidad de ser nosotros los que llevemos la pacificación al país. Y cuando Andrés dice, busquemos todos los caminos, incluso hablando con las víctimas, para el perdón de los victimarios, pues incluso a mí no me gusta la idea. Pero hay que buscar, evitar la derrama de sangre que tenemos. Es una hemorragia. Vean los miles de niños huérfanos, los miles de mujeres viudas, las familias destruidas completamente. Nada más hay que darse una vuelta a las regiones de Guerrero, que están muy cerca. Entonces, necesitamos ganar. Por esa razón, aunque hay cosas, muchas cosas, que dice o que hace Andrés Manuel. El otro día le decía a un amigo, no vayan a decir esto que dije yo. Hay que ponerle un bozal, porque sí se excede. Pero de todas maneras los hemos apoyado. Porque necesitamos cambiar eso. Pero que sus declaraciones
son los casi 70 muertos diarios. 70. Y ya nos llegó. Llegó a Tláhuac. Y no me digan que no sabían el control que tienen los narcos en Coyoacán, en Santo Domingo Norte. No me digan. Son los grupos que ven la droga en la ciudad universitaria. Y no me digan que no sabían que... ¿Qué consecuencias tendrá el tribunal que acaba de decir que el PREP la votación se va a decir hasta el final, o sea, al día siguiente, hasta el día? Bueno, yo creo que a mí no me gusta esa solución, porque va a permitir que se prolongue el recuento y entonces que haya facilidades para alterar la votación. No, y no debe extrañar, las gentes del tribunal son gentes impuestas por el PRI, impuestos por el PAN, y probablemente alguno de ellos lo haya puesto el PRD. Se ponen de acuerdo. Y parte de eso ha sido el error nuestro de no luchar por esos espacios. El error cometido en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, de no agarrar las comisiones, de no participar en comisiones, de hacerles el vacío, les dejó las manos libres al PRI, al PAN, al Verde, al PRD, para hacer y deshacer. Y ahí tenemos las consecuencias. Terribles las consecuencias. Por lo menos, ¿cómo se ve el campo de batalla? Va uno y se pelea por la tribuna, se agarran a golpes ahí, lo que ustedes quieran, pero no se entrega la Asamblea Legislativa en la forma como se hace. Es por jugarle al puro, ¿no? Luego la izquierda le juega al puro, ¿no? Es darle al purejo. Al purejo. Sí, y hay posibilidades de que se incluya a Marichuy, a la CENTE, a toda la izquierda. No creo, esa es una decisión de ellos. Sí. A mí me gustaría pero que les hagan la pero les voy a invitación. decir, si Marichuy y las gentes del movimiento indígena no se han integrado, es porque Moreno no se ha preocupado jamás por los indígenas. Díganme cuál es la demanda que tenemos, cuál es la preocupación que tenemos por los indígenas. Por eso, pues nada más está, pero ¿cuál acción? ¿Cuáles acciones? No, está en el papel donde hemos defendido. Vean ustedes lo que les pasó a estos compañeros de la Roma, que son indígenas mígenas. Sí. Los corrieron de ahí, Mancera. ¿Qué dijimos en Morena? Nada. Pero el subcomandante tampoco lo apoya pero no lo apoya por eso. Así es. Dicen, ¿qué es lo que busca el subcomandante? Si hubiera buscado ya lo hubiera obtenido. No es eso. Es que tenemos que ser autocríticos. Tenemos que saber reconocer lo que no hacemos o lo que hacemos mal. De otra manera, ¿cómo queremos transformar la realidad? ¿Cómo queremos transformar a México si seguimos creyendo que somos intocables? No. También en política exterior, Morena. No, política exterior no podemos hacer. Pero los pronunciamientos por Venezuela, por Bolivia y todo eso. Mire, ya tenemos bastantes ataques. Venezuela, ya lo dije, Héctor Díaz Polanco y todos nosotros de base apoyamos a Venezuela y vamos con eso. Pero no hacemos esto mismo con los indígenas. Pero pasa una cosa, el subcomandante empezó a pegar a Andrés Manuel desde 2006. Andrés Manuel era un gobernante del Distrito Federal y él que podía hacer por los indígenas cuando era gobernante del DF. Se lanza la campaña del 2006 y Marcos le empieza a pegar con todo sin antecedente ninguno. Por ese purismo de izquierda, por el anarquismo de decir es que está en los partidos, es parte de la mafia por estar en los partidos, ese purismo de izquierda. Bueno, yo puedo estar de acuerdo en ese punto. Pero los errores de otros no nos exigen en los nuestros. Así es. Los errores de Marcos y sus sectarios no perdona nuestros errores. Su comandante Galeano ya te llama. No nos disculpa. Si él nos rechaza, ¿por qué no nos acercamos? Si nos hemos acercado contra el pastel. Claro. Entonces,
por lo menos hacer señales de humo, por lo menos tener los actos propicios. Afortunadamente, Morena no se lanzó contra Manchú. Morena no se lanzó contra Manchú. Y muchos de Morena les dimos la credencial para que la registraran. Yo lamento que no esté en la boleta, ni modo. Pero eso fue lo mínimo que podemos hacer por ellos. Quienes están librando una batalla desesperada por el territorio son los pueblos indígenas. Nosotros no hemos apoyado a la gente de La Paranza. Nosotros no hemos apoyado a los Mazaguas. Nosotros no hemos apoyado a los huixiricas. Bueno, yo los conozco como buchones. No hemos apoyado a los buchones. Entonces, ¿por qué nos quejamos si ellos deciden tener personas que sean sus portavoces? Entonces, y el hecho de que Marco cometa sectarismo no quiere decir que nosotros tenemos que responder con sectarismo. Así que, equilibrados, no perder el piso, ni creer que ya vamos a ganar. Yo pienso que vamos a ganar, pero faltan 4 meses y medio y pico de la guerra sucia más espantosa que nos podamos imaginar. Son muertos. Claro que van a ser muertos. Claro, si aquí ya hubo una persona con consecuencias afectada por la agresión de Toledo en Coyoacán, que ahora ya quitó a Manuel Negrete y se va de candidato. Para eso tienen muchos millones de pesos para repartir computadoras, laptops, tinacos, todo. Sin agua. Dinero en efectivo. Bueno, nos vemos entonces, pórtense mal para que sean felices. Un momento, por favor, joven. Compañero, por favor. Nada más que nos haga favor. Agradecemos la presencia de nuestro compañero. Agradecemos la presencia de nuestro compañero Francisco González Gómez y tengo el honor de entregarle un reconocimiento a nombre de Brújula Metropolitana. Me toca ese honor el día de hoy, o me dieron ese honor el día de hoy, este reconocimiento de Brújula Metropolitana a nuestro compañero, y esperemos que de esta vengan otras ocasiones, o vengan otras visitas. Agradecemos su presencia y le hago la entrega de reconocimiento. Gracias, Francisco, te esperamos, te queremos y esperemos que muy pronto nos volvamos a encontrar en esta su casa de Brújula Metropolitana. Compañeras, por favor. Que venga don Manuel, profe, que venga don Manuel, quien es nuestro anfitrión y que él es el que honrosamente preside este espacio del Partido Popular. Déjenme buscar aquí. Ya no sé, el niño está chaparro también. Bueno, pues pónganse, vente Ana Laura, vente Héctor, vénganse. Esto era el recuerdo de nosotros. Ramón, vénganse chicos, no huyan. Allá, Cosme, vénganse, vente. Bueno, Ana, eso es tómala, no seas mala. Ana, tómala para que tómala. Es una foto, Ana, Uno de los mejores. Porque todo el mundo quiere tener su casita, ¿verdad?
Claro, ¿quién no? Nacionales, inmigrantes, blancos y negros. Todo el mundo quiere tener techo propio. Nos veremos el próximo miércoles a la misma hora. Muchos saludos a todos. Estimular, ¡Ay, espérenme!